Pues bajo. Te lo mando por WhatsApp, ¿la lista? ¿No de la lista de tu correo? Espérame, te la mando. Ahí en el grupo, anéxales el... ¿Tanto o a todos los correos? Los estoy subiendo ahorita. Pues la liga para que puedan entrar. la contraseña? Estaría... Está lista. Diles. Tengo 23. Porque tu amigo está por mí. Dice Joaquín Tonic. Ay, manita de fin. Pocas palabras, tras de las napas, la digo así. Te la mando por WhatsApp la lista. Ya se están conectando, mira. La hermana de Yucatán. Ay, no. Eligio Gutiérrez.
Salúdalo. Hola, hola, de internet. Hola, hola. Escucha, no se escucha. ¿Escucha? Hola, hola, hola. ¿Cómo estamos? Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. No sé. ¿Cómo estamos? Bien, 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 bien. Imelda Cortés, Eligio Gutiérrez. Vayan encendiendo sus cámaras para que nos saludemos. Marisela. Marisol Ocampo. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Sí, claro, porque tengo que mirar no. Ve videos, pues. Que no se escucha. ¿Se escucha? Pégate un poquito más a la compu para que se escuche bien el micrófono. Hola, hola. ¿Alguien tiene problemas con su audio? No, Se se escucha eco. Eco. Es la- ¿Alguien tiene problema con el audio? Se escucha eco cuando hablas. ¿Quién, yo? Alfredo. Hola, hola. No tengo volumen. Hola, Marisol. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Bien, bien. No le toqué nada. ¿Ya escuchan, hermanos? Se escucha eco. Están conectando su audio, dos hermanos. Hermana Imelda, ¿Qué pasó? ¿puede encender su cámara para saludarla? ¿Perdón? ¿Puede encender su cámara para que nos veamos? Ajá, sí. ¿Cómo enciendo la cámara? ¿Se escucha bien? ¿O se escucha con eco? Eco. ¿Por qué? Allí donde dice silenciar hay una palomita y te da opciones de audio. Sí. De hecho, Alfredo parece que con su micrófono apagado. Sí, ya mejor, porque está haciendo mucho ruido.
No, tú eres otra. Hola, soy Hola, hola. Imelda. Hola, hermana, ¿cómo está? Pues aquí viéndolo a usted, escuchándolo. Eso me da mucho gusto. También va a poder ver a los demás hermanitos que están ya conectándose. Voy a subir, no alcancé a enviarles el material a sus correos, lo voy a subir al WhatsApp para que me Está bien. puedan descargar y ahí me vayan siguiendo. Ok, está bien, muchas gracias. Un segundito y lo pongo ahí. Sí, gracias. Si le aprietas, ya te escuchan. Listo. Ya les puse en el correo, en el WhatsApp, en el grupo de teología, el documento para que lo puedan ir descargando. Hola, hermana Lupita. Hola, Qué gusto ya me saludarte. conectó mi sobrino. Sí, igualmente. Gracias. Hermano Eligio, Aquí ya buenas estamos. tardes. Ya. Todos me escuchan, pero ya no nos escuchamos mucho. ¿Estamos? Si me escuchan, levanten su mano. ¿Sí? Perfecto. Tenemos todavía 10 minutos para ir descargando el material. Está en el grupo de teología en el WhatsApp. Vayan encendiendo sus camaritas para que nos saludemos. Persona. Fíjense qué interesante. Me regreso aquí. Para vivir cristianamente es esencial contar con una adecuada comprensión del misterio del Espíritu Santo. Mas no es posible comprender plenamente la obra de una persona si no se conoce a la persona de que se trata. Les pongo un ejemplo. Cuando pedimos, ¿a quién le pedimos? Hermana Lupita, cuando va la oración, ¿a quién le pide? Hermana Gaby, ¿a quién le pide cuando va la oración? Pues adiós. ¿A cuál de los tres? A los tres. A los tres. Hermana Lupita. ¿Usted a quién le pide, hermana Lupita? Hermano Felipe. Volví a mi internet. ¿Usted, hermano Felipe? Con el Espíritu Santo para comunicarme con él. Muy bien, le pide al Espíritu Santo. ¿Sí me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Jani, ¿tú a quién le pides? Yo, adiós. ¿A cuál de los tres?
A Dios Padre. Ah, muy Cuando bien. pido, pero con quien hablo siempre es con Jesús. Con él tenemos más confianza. Sí. El Espíritu Santo es el que nos empuja. Cosa curiosa, les decía yo en la secundaria, del Espíritu Santo nada más nos acordamos cuando tenemos exámenes. Y si no, que nos lo diga Rocío. No, también Yo, cuando ¿verdad? tienes que tomar decisiones. Ya ven, cuando estamos en situaciones críticas, ahora sí, Espíritu Santo, ilumíname. ¿Usted qué dice, licenciada Marisol? Sí, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dependiendo de mis necesidades. Es cuando vamos a uno o vamos a otro. ¿Vamos bien? Exactamente. Sí. Hermana Marisela, yo la veo con ganas de querer decir algo. No, bueno, de hecho yo también casi cuando hablo me dirijo a Dios Padre, pero sé que en Dios Padre están los tres. Exacto. Donde está uno, están los Hola. tres. A veces sentimos más cercanía con Jesús, como que es más confianza, como que lo sentimos más mi cuate y es al que le pido es más cercano a mí. Cuando vamos al Padre es como cuando vamos con nuestro papá. Sabemos que tenemos la confianza de decirle lo que sentimos, pero pues nos da un poquito de qué pensar, ¿no? Como que infunde más autoridad. Pero quien mueve todas nuestras emociones, quien mueve nuestra fe para ir hacia Dios, es el Espíritu Santo. ¿Voy bien hasta aquí? Sí. Levántenme su mano. ¿Sí? Continúo. Por lo que es el Espíritu Santo, resulta vital para entender lo que hace y el conocimiento tanto de su persona como su obra es fundamental para la vida y la devoción de los cristianos. ¿Cómo vamos a conocer al Espíritu Santo? Lo podemos conocer por sus frutos, por sus obras, lo podemos conocer por sus dones, lo podemos conocer por todo lo que hace por nosotros. Pero eso nada más nos va a acercar a darnos una idea de quién es el Espíritu Santo. Yo me quedo con una idea que dice San Agustín. El Espíritu Santo es amor. ¿Por qué San Agustín reduce a esta frase paulina y decir el Espíritu Santo como Dios son amor? ¿Por qué? Porque el amor es tan grande que el amor lo abarca todo, el amor lo encierra todo. Y diría San Pablo, el amor lo perdona todo, lo disculpa todo, el amor lo espera todo. ¿Qué puede haber fuera del amor? Nada. ¿Muy bien hasta acá? Sí. Ahora, no hay parte de la familia de Dios que se haya beneficiado con tantos ministerios del Espíritu como la Iglesia de Dios a partir de Pentecostés. ¿Alguien se acuerda qué pasó en Pentecostés? Sí. ¿Sí? Jani se acuerda, a ver, Jani. Bajo el Espíritu fue cuando los apóstoles empezaron a predicar. Pero Porque hubo algo recibieron antes la para fuerza que pudieran. Eso, ¿qué pasó para que pudieran salir a predicar? A ver, la hermana Salma. recibieron al Espíritu Santo. Espérame, Sí, Jani. el cumple lo que Jesús les dijo a los apóstoles, que esperaran, Ajá. porque iban a recibir un regalo. Sí. Que entonces fue cuando bajan las lenguas de fuego y ellos empiezan a hablar en lenguas y ya de ahí sienten un gozo, como esa sensación de estar borrachos, y a partir de ahí es donde toman la fortaleza para poder dedicar al mundo. Imaginemos la la escena. venida del Espíritu Santo. Imaginémonos la escena. Tiene poquito más de un mes que crucificaron al maestro. Crucificaron a Jesús. Si eso le pasó al maestro, imagínense qué pensaría cada uno de sus discípulos. Se les hizo así, les dio miedo y se escondieron.
se reunieron, estuvieron todos juntos en esa sala que se llama cenáculo y que existe hasta la actualidad. Ahora, ¿qué estuvieron haciendo? Orando. ¿Por qué? Orando. ¿Por qué estuvieron orando? Porque Jesús el día que subió a los cielos les dijo, oren, que les enviaré un consolador. Les voy a enviar al Paráclito. Y otras versiones de la Escritura dicen, les voy a enviar al Espíritu Santo. ¿Cuál era la intención de enviar al Espíritu Santo? Imagínense. 12 hombres llenos de miedo, bueno, 11 porque Judas ya no estaba. 11 hombres llenos de miedo, dice la tradición que la Virgen María, más otros discípulos allí con ellos haciendo oración. Todos ellos reunidos en el cenáculo haciendo oración. Tenían miedo. Sí había miedo. La ciudad estaba llena de gente. La fiesta de Pentecostés para el pueblo judío también es una fiesta muy significativa, que no representa lo mismo que para nosotros cristianos, pero había muchísima gente. Ahora bien, hacían oración porque sabían que en la oración Dios los escuchaba. ¿Qué va a pasar? Nos describía la escena de hermana Selma. Ok. Se aparecieron unas lenguas como de fuego. Dice el relato de los Hechos de los Apóstoles. Hubo un estruendo bastante grande que todo mundo oyó y se acercaron hacia la casa. Y de pronto se aparecieron las lenguas como de fuego y todos empezaron a hablar en lenguas. Quedaron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu derrama sobre ellos sus dones, sus frutos, todo lo que les quiere regalar. Pero lo que más les da es el valor para ya no tener miedo. Confirma en ellos ese deseo de testimoniar a Jesús. ¿Voy bien? ¿Sí? ¿No me he perdido? No. No. Eso pasó en el Pentecostés. Todos aquí hemos vivido nuestro Pentecostés. A algunos les tocó muy chiquitos, otros cuando éramos adolescentitos, algunos ya más grandes. Nuestro Pentecostés es el día de nuestra confirmación. Allí el Espíritu Santo confirma nuestra fe, confirma nuestra fortaleza. Que la querramos seguir ya es un acto de libertad. Ojo aquí, el Espíritu Santo, aun cuando nos empuja, aunque nos llama, aunque nos jala, respeta nuestra libertad. Si el hombre no quiere, el Espíritu Santo no se impone. ¿Muy bien? ¿Sí? Sí. ¿Seguros? Continúo. Con toda propiedad puede llamarse a esta época la época del Espíritu. El pueblo de Dios de la época actual tiene un privilegio grandemente superior al de cualquier otra época. ¿Y saben cuál es ese privilegio que tiene el pueblo de Dios hoy en día? ¿Se imaginan cuál es el privilegio que hoy tenemos? Afirman los autores que estamos viviendo la época del Espíritu Santo. Otros dicen que apenas va a llegar. Estamos viviendo todavía en la época del Hijo, porque divide en 3 eras. El Antiguo Testamento es como la época del Padre. A partir de que Jesucristo vino al mundo, comenzó la época del Hijo. Y cuando entremos a la época del Espíritu Santo es porque ya vamos a vivir en la plena luz. Ahora aquí entra una interrogante. Dicen los autores que ya vivimos en la época del Espíritu Santo. Yo lo interpreto así, yo personalmente. Es la época en la cual tenemos acceso a formarnos. Es la época en la cual tenemos acceso no solo al conocimiento, sino a la total libertad para creer desde la libre voluntad en Dios. ¿Voy bien hasta aquí?
En la Edad Media nos llevaban como caballos. Tienes que creer nada más lo que tienes delante. Si te vas de lado ya eres hereje o ya eres lo contrario, pero no eres un cristiano. Ahora tenemos esta libertad para discernir nuestro cristianismo, para discernir nuestra entrega a Dios. Muy bien, tenemos muchos elementos, muchísimas herramientas. La principal es la Sagrada Escritura. Tenemos a los padres de la iglesia, que son grandes lumbreras en el discernimiento y la purificación de nuestra fe. Y tenemos al magisterio, que actualiza estas dos fuentes y las pone en nuestro aquí y nuestro ahora. ¿Voy bien hasta acá? ¿Sí? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda? No. ¿No? No. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Quién dijo yo? Sí. También tenemos, Marisela. Adelante, hermano. También tenemos a los santos, la vida de los santos. Sí, también nos iluminan. ¿Por qué ahora qué interesante que tocó este punto? Los santos son profetas de su tiempo. Yo me gusta llamarles así, profetas de su tiempo. ¿Por qué? Porque en sus propias condiciones de vida, algunos campesinos, otros soldados, algunos santos monjes, otras santas monjas, y los que me impresionan, madres y padres de familia santos. ¿Qué hicieron? Supieron encarnar el misterio de Cristo en su propia vida. Y a partir de esa encarnación del misterio de Cristo, es decir, hacerlo totalmente suyos, pudieron irradiar su fe. Lo que tocábamos hace un momento más atrás, pudieron como una luz hacer que su espiritualidad brillara sin necesidad de ellos anunciarla. Hay una frase de Santa Clara que me impresiona mucho, ¿no? Ella quiere ser espejo. Dice Clara, desde su vida escondida, esta humilde monja franciscana decía, yo quiero ser espejo. No por vanidad, ¿eh? ¿Por qué se imaginan que quiere ser espejo? Porque quiere reflejar a los hombres la luz de Dios. El deseo de Clara es que cuando los hombres la miren, no piensen en Clara, piensen en Dios. Y fíjense, aquí está la clave. Lo mismo nos debe de pasar con la cruz. Cuando vemos la cruz que nos pasa, no pensamos en dos maderos clavados. Nuestro pensamiento, ¿a dónde se dirige? Inmediatamente a Dios. Sacrificio. Exacto. Ahora nosotros adoradores, cuando vemos una hostia, aún sin consagrar, ¿a dónde se va nuestro pensamiento? Si no se va a Jesús, tache, ¿eh? ¿Muy bien hasta ahí? ¿Sale? Sí. Fíjense qué interesante esta parte. Y la obra del Espíritu Santo allí. ¿Muy bien? Continúo. Pablo escribió una sola carta circular a un grupo de iglesias. Y dicha carta es la carta a los Efesios. Fue enviada a todas las iglesias de Asia Menor. Resulta interesante notar la frecuencia con que se mencionan diversos ministerios del Espíritu Santo. Es como si el Espíritu fuese un antibiótico de espectro amplio para los males de la gente. Fíjense qué curioso. Pablo llama entonces al Espíritu Santo medicina. ¿Quién es tu medicina? Dios. Pero me impresiona lo que dice el autor de este pequeño trozo, ¿no? Pablo compara al Espíritu Santo con un antibiótico de amplio espectro, capaz de matar todos los virus. Y yo creo que sí es cierto. Porque cuando dejamos que el Espíritu Santo entre en nosotros, cuando dejamos que la fuerza del Espíritu Santo nos invada, ¿qué nos pasa? El Espíritu Santo
nos habla a través de la conciencia y empieza a remover todas estas cosas que no están muy bien en nuestras vidas. ¿Estamos bien? ¿Sí? Como que nos empieza a decir aquí conscientemente, oye, mira, fíjate que tal actitud no es la correcta, fíjate que tal comentario que hiciste no es el adecuado. Fíjate que la forma en la que te dirigiste para con tu hermano lo lastimó. No fue. Y el Espíritu Santo es bien claro en eso. En recordarnos todos esos virus que están presentes en nosotros. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Les sigo. Pablo les recuerda a los que pudieran tener falta de seguridad en cuanto a su salvación, que el Espíritu los ha sellado y que su presencia en ellos constituye la prenda o garantía del carácter eterno de su redención. ¿Cómo le llamamos nosotros a ese sello? Nosotros estamos sellados y resellados. En el bautismo recibimos 2 unciones. A ver si se acuerdan. ¿Qué unciones recibimos en el bautismo? Yo sé que Jani sí se la sabe. Reyes, sacerdotes. 2 unciones recibimos. ¿Dos qué, perdón? 2 unciones. La de el Santo Crisma, Ajá, ¿y la otra? la de el óleo, ¿no? Fíjense, tenemos 3 tipos de óleos que el obispo consagra los jueves santos. El Santo Crisma, el óleo de los enfermos y el óleo de los catecúmenos. El óleo de los catecúmenos solamente se utiliza una sola vez en la vida del cristiano. En el bautizo. En el bautismo. Cuando el sacerdote nos unge con el óleo de los catecúmenos, nos integra a la familia de Dios que es la iglesia. Por la unción con el óleo de los catecúmenos, Dios nos adopta nuevamente como sus hijos. Dios nos redime y nos libera del pecado original. Ahora, el Santo Crisma, que lo recibimos 2 veces, una en el bautismo y otra en la confirmación. Crisma quiere decir, la palabra crisma proviene de un vocablo griego que es ungir. De esta palabra crisma también se deriva Cristo. Cristo es el ungido. Ahora, el Santo Crisma es para ungirnos como sacerdotes, como profetas y como reyes. ¿Vamos bien hasta acá? Como sacerdotes. Sí. ¿Por qué? Nuestro sacerdocio bautismal nos impulsa sobre todo a 2 cosas interesantes. La primera es ¿a qué? Predicar. Predicar, enseñar, sobre todo enseñar. La predicación se va a derivar de la enseñanza. Y me voy a regresar a un verbo que hemos estado usando con anterioridad. La enseñanza, ¿a través de qué? ¿De la palabra o del testimonio? Del testimonio. De las 2, pero más del testimonio que de la palabra. ¿Muy bien? Que el testimonio se complemente con las palabras es válido. ¿Muy bien? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ahora, somos profetas. Profeta es aquel que en primer lugar sabe escuchar. Ajá. Aquel que sabe quedarse callado para escuchar a Dios. Para escuchar esa voz interior donde Dios se quiere manifestar. El profeta empieza por ahí. Por hacer silencio. Cuando hablo de los profetas, siempre me gusta poner como ejemplo al profeta Elías.
Y ahí les voy a dejar de tarea que busquen en el libro de los Reyes al profeta Elías. ¿Por qué es tan interesante la historia de Elías? Porque Dios lo lleva por el desierto. En el desierto, ¿qué encuentra? Nada. Soledad, vacío, silencio. Y el espíritu, dice el texto, lo lleva a la cima del monte Naín. Y ahí en la cima del monte él se refugia en una cueva. ¿Qué va a encontrar en esa cueva? Vacío. ¿Por qué es importante el vacío y la soledad? Ojo aquí, la soledad tiene dos Para escuchar. connotaciones. Exacto, para escuchar. En la soledad te puedes confrontar contigo mismo. Puedes acallarte a ti mismo para poder escuchar. La verdadera soledad no es ausencia de, sino presencia de. La soledad cristiana se entiende precisamente no como el estar vacío, sino aquel que está lleno de. Soledad no es ausencia, sino presencia. Puedo hacer silencio, guardo silencio y escucho a Dios. Desde la soledad, desde el silencio. ¿Voy bien hasta acá? Por Sí, eso el sí. profeta primero escucha. Esa palabra que escucha, ¿qué hace a su interior? Lo interpela, lo cuestiona, lo mueve, lo sacude. ¿Para qué? Para que aquello que anuncie, aquello que denuncie, no sean palabras huecas. Me vuelvo a los profetas en el Antiguo Testamento. Muchos fueron asesinados. ¿Por qué? Porque tuvieron el valor de pararse frente al rey y decirle, eres un adúltero, eres un ladrón. Has faltado a tu promesa con Dios. Pero para llegar a eso, el profeta tuvo que aprender a escuchar. ¿Por qué somos ungidos reyes? Porque desde que ya hemos sido rescatados, insertados de nuevo en la familia de Dios, compartimos la realeza del único rey. Ya somos hijos en el Hijo. Entonces compartimos la realeza en el único rey. ¿Quién es el rey? Cristo. Cristo nos comparte su realeza. Ahora, cada uno en nuestra persona somos el soberano de nosotros mismos. Porque cada uno de nosotros mismos va a rendir cuentas al Creador de cómo administraste tu vida, de cómo llevaste tu vida. ¿Muy bien? ¿Sí? Continúo. ¿Dudas hasta aquí, hermanitos? No. ¿No? ¿Seguros? Sí, sí. ¿Se vale chipote con sangre o no? Sí. De pronto, ¿verdad? Sí. Continúo. Ya hasta me perdí. ¿Cómo La tarea aparentemente imposible. No es cierto, es más arriba. Dice, es como si... No es cierto. Pablo recuerda a los que pudieran tener falta de seguridad en cuanto a su salvación, que el Espíritu los ha sellado y que su presencia en ellos constituye la prenda o garantía del carácter eterno de su redención. Si Dios ha puesto su propio sello de propiedad en nosotros, mediante la persona del Espíritu, no hay cosa que pueda ser más segura que nuestra redención. También el sello del Santo Crisma nos marca. Se va a escuchar fea la comparación. Los ganaderos marcan su ganado con fuego. ¿Se acuerdan? A hierro caliente. En la antigüedad, los amos marcaban a sus esclavos con su propia marca. Una marca que llevaban en el pecho o en la espalda que no se podían borrar porque era
a piel, ¿no? En el bautismo, a cada uno de nosotros, Dios también nos marca con un sello indeleble que jamás se quita. Y en la confirmación ese sello se confirma, se reafirma. Ahora sí que refresca ese sello. ¿Muy bien? Ahora, ya somos posesión de Dios desde el bautismo. El Espíritu Santo nos marca, nos sella con fuego. Entonces el poder del maligno no puede sobre nosotros, porque somos posesión de Dios, a menos que nosotros le abramos la puerta. Que voluntariamente le digamos, sí, sí, ven, quiero estar contigo. Allí sí. Hay un acto de voluntad. La voluntad. Hay un acto de libertad, perdón. La libertad es algo que el Espíritu Santo respeta mucho. Puede imponerse, pero el Espíritu Santo respeta nuestra libertad. Muy bien. Y por eso es que ese sello no se nos quita. La tarea aparentemente imposible de unir a judíos y gentiles en un solo cuerpo fue obra del Espíritu. Y dicha unión trae aparejado el acceso o ingreso a la misma presencia del Padre. Pablo les pregunta a quienes necesitan fuerzas para permitir que Cristo reine en su vida y que el Espíritu Santo es quien la da. Y es cuando lo hace que pueda comenzar a comprender las dimensiones del amor de Cristo, porque Él me glorificará. Fíjense, aquí hay algo interesante. A mí siempre me gusta tocar un poquito de la historia del cristianismo antiguo. Aquí nos habla de dos grupos, judíos y gentiles. Los judíos, como el pueblo elegido, siempre se sintieron bordados a mano y con hilo de seda, así como que los únicos y como ellos no hay más, porque Dios los eligió, no hay como ellos. Cuando comienza la predicación apostólica, después de Pentecostés, va a haber algo interesante. Los apóstoles, como buenos judíos, van a decir, vamos a predicar a las comunidades judías, a la diáspora. La diáspora son los judíos que vivían fuera de Palestina. Todos aquellos que vivían en el extranjero. Entonces, los 12 apóstoles, porque ya habían instituido a Matías como sustituto de Judas, decidieron salir a predicar a donde el Espíritu los guiara, pero a las comunidades judías. Hasta que Pablo, el gran perseguidor, hace su aparición y dice, a mí el Espíritu me está moviendo a ir a predicarle a los gentiles, es decir, aquellos que no son judíos. Me mueve a predicar a los paganos, es decir, aquellos que no están circuncidados, que no son judíos. Y viene algo interesante, el primer concilio de Jerusalén, o también llamado concilio apostólico, por ahí del año 50. Se reúnen los apóstoles, invitan a Pablo, y hay una controversia, bueno, un pleito, porque Santiago no está de acuerdo con las ideas de Pablo. Santiago dice, es necesario que los gentiles y los paganos primero se hagan judíos y después cristianos. Y Pablo dice, ya no es necesario. Y ahora, para hacerse judíos, ¿qué tenían que hacer? Circuncidarse. Imagínense. Pablo dice, ya no es necesario. ¿Qué es lo importante? Que reciban a Jesús, que reciban el mensaje de Cristo a través del Espíritu Santo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Alguna duda? No. Hablen ahora. Callen para siempre. Hermana Marisela quiere hablar.
Pero ella apagó su audio. No, no. Hola. ¿Algo que quieras opinar, Jani? ¿No? ¿No? Hermano Eligio. O sea, oye, la circuncisión es puramente física. Exacto. Y el bautismo es totalmente espiritual. ¿Vale? Sí. ¿Qué exige entonces la conversión? ¿Qué exige el aceptar a paganos como nosotros, a gentiles como nosotros? Al cristianismo exige que ellos den testimonio de su fe, que ellos se conviertan plenamente. Eso exige el cristianismo. Entonces, hay esta controversia. ¿Y qué dice Pedro? Pablo tiene la razón. No necesitan ser judíos, necesitan ser cristianos. En una palabra, recibir el mensaje de Cristo implica esa transformación. Y esa circuncisión, que era un mero rito, bueno, sigue siendo un mero rito físico, sea ahora una circuncisión espiritual, en donde, como en la circuncisión física, te despojes de lo que no necesitas. ¿Voy bien hasta acá? Sí. Continúo. El problema sumamente práctico y a la vez importante de la relación con otros creyentes ha de ser orientado y regido por el principio que dice: esforzándonos para guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios. Son las bases en que se asienta este principio de la unidad. Una de las cualidades del Espíritu Santo es precisamente esta: mantener la unidad entre los miembros de un cuerpo. Está grabando. ¿Cuál es ese cuerpo? La El iglesia. cuerpo místico de Cristo. Exacto, su cuerpo místico es la iglesia. ¿Quién mantiene unida a su iglesia? El Espíritu Santo. A través de la fe en un solo Dios, a través de un solo bautismo, a través de una sola fe, a través del amor a un solo Señor. Muy bien, me regreso. Ahora. No, bueno. ¿Me regreso? Creo que no. Bien, ya estoy como en otra de mis clases, no avanzo más que una hoja. Ya llevas 1:30. ¿Ya? Ya. Ah, bueno. Les sigo. Dice, la presencia del Espíritu en nosotros ha de servir para controlar nuestra lengua. Las armas de batalla del creyente son la espada del Espíritu y la oración en el Espíritu. El modo de obtener poder espiritual es la plenitud del Espíritu, lo que significa simplemente ser regido por el Espíritu. El Espíritu Santo en la vida individual y en la vida corporativa de la Iglesia constituye, en efecto, un tema que se repite en esta carta circular que llamamos Carta a los Efesios. A mí me impresiona sobre todo esto anterior. La presencia del Espíritu en nosotros ha de servir para controlar nuestra lengua. Es decir, el Espíritu Santo es quien debe guiar nuestras intenciones. ¿Qué es lo que ensucia al hombre? ¿Lo que entra o lo que sale? Lo que sale. Lo que sale, dice el hermano Felipe también, lo que sale del hombre. Es decir, lo que se alberga en su corazón es lo que ensucia al hombre. Sí. Cuando permitimos que el Espíritu Santo entre en nosotros, ¿qué es lo primero que va a limpiar? El corazón.
va a ir a lo más interior de nosotros y nos va a purificar desde adentro, si es que le permitimos. Hermana Lupita. A mí lo que me pasa que cuando yo me quiero concentrar y pensar en Dios, que estoy sola y eso, mi mente es la que no me deja, me vienen pensamientos así que no quiero en ese momento, o recuerdos tontos o así, pero mi mente es la que sigue trabaja y no sé cómo parar eso cuando yo quiero estar concentrada. Dice Santa Teresa, esa es la famosa loca de la casa, que no se está quieta. Ajá, sí. Hay varios tips. Es lo que a mí me pasa. Hay varios tips para la oración. Y aunque busco el momento y todo, no para. A mí me pasa igual, les voy a compartir un tips que a mí me funciona. Yo agarro mi cuadernito y me pongo a escribir. Cuando yo me pongo a escribir en la oración, concentro mis sentidos. Mi vista está en el papel. Mi mente está ocupada en lo que le estoy diciendo a Dios y en cómo estoy escribiendo, aunque a veces escribo re feo. Concentro mis sentidos en lo que estoy escribiendo. Cuando empiezo a escribir, hablo con Dios. Para mí es una forma también de poder hacer oración y no distraerme. Aunque a veces cuando escribo se me acaban las palabras. Hermana Marisela. Sí, me recordaste de la parte de la Biblia que dice, ¿sí oyes? Sí, te escucho, hermana. Hola. Ok, Te escucho muy bien. sí, no me recuerdo en qué parte viene, pero sí dice, la boca habla de lo que está lleno el corazón. Entonces, en la medida que el Espíritu Santo no nos gane a nosotros en nuestro corazón, lo único que va a salir de nuestro corazón es nuestra desesperación, nuestra desesperanza, nuestro odio, nuestro rencor. Entonces, y bueno, es la palabra de Dios que lo dice, ¿no? Nos va a pasar como a la rezandera de mi pueblo. Cuando estaba rezando, puras alabanzas, pero cuando terminaba el rezo, salía de la iglesia, no le preguntes nada, porque sus alabanzas eran diferentes. Sí, no, entonces, bueno, es ahí donde no nos sirve de nada, ¿no? Exacto. Donde no nos sirve de nada estar dentro de la iglesia. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo entre y comience a actuar, busca la unidad. No podemos estar divididos nosotros mismos. Y acabamos de tocar ese punto. No puede estar dividido nuestro pensamiento de nuestro sentimiento, nuestro ser de cristianos con nuestro ser de humanos. Es normal que a veces nos enojemos. Es normal que de pronto se nos salga una que otra letanía inapropiada porque más de uno nos saca de quicio y ya no sabe ni cómo desquitar. Es de humanos, cierto, pero también es de humanos saber pedir perdón. También es de ser humanos reconocer nuestros errores. Cuando hablamos de unidad a partir del Espíritu Santo, empezamos a hablar también de unicidad. Cuando la hipocresía no tiene cabida en nosotros. Cuando buscamos y nos esforzamos por ser los mismos ante Dios, en su templo y fuera del templo. La lucha es diaria. Aquí viene la primera tarea. Hermana Marisela, ¿quiere decir algo? Perdóname, bueno, nada más quería decirte por último algo porque tengo que ir a otro curso. También Efesios 4 nos dice, definitivamente tenemos que esforzarnos en abrir nuestro corazón para que el Espíritu Santo entre en nosotros y todo lo que salga de nuestro corazón sean bendiciones. Cuando nosotros cristianos, que nos decimos cristianos católicos, utilizamos las palabras pues comunes, normales, groseras, no viene el Espíritu Santo ahí. Aparte, Efesios 4 dice que no entristezcamos al Espíritu Santo utilizando maledicencias, hablando de todo tipo de palabras. ¿Me perdonan que pase la tarea? Sí, eso es lo que viene también ahí en el material que les mandé más adelantito.
Bueno, luego me lo pasas, debo irme, pero muy Adelante, agradecida y primero Dios, el próximo martes nos vemos. Por aquí nos vemos. Sí, ya Bueno, nos quedan unos cuantos minutitos. un abrazo. Gracias. Bueno, un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, Hasta luego. retomo lo que estábamos diciendo. ¿Es normal que nos molestemos? Sí. ¿Qué humano Sí. no se enoja? Hasta Jesús se enojó, ¿no? Sí, claro. Vaya que se enojó, agarró a chicotazos a los que estaban en el templo, ¿no? Y los A los vendedores de vendedores, carne. a los mercaderes, se enojó. Se enojó con Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás. También se enojó. Pero aquí hay algo interesante. Buscamos la unicidad entre nuestro ser y nuestro actuar. Y eso nos lo va a dar el Espíritu Santo. Cuando lo dejamos actuar, cuando lo dejamos obrar. Eso nos lo va a dar el Espíritu Santo. ¿Fue bien? Sí. Pues bueno, yo creo que nos quedamos hasta aquí. Ya tienen el material, nos quedamos en la hoja 2. Váyanlo leyendo, vayan subrayando. Mi tarea de siempre es anotar sus dudas para que arranquemos en la siguiente sesión con dudas y comentarios y podamos seguir avanzando en esta dinámica de crecimiento, sobre todo de oración. Pues bueno, fue un gusto haberlos visto en esta tarde. Hermano Israel. Dígame, hermano Felipe. Sí, las hojas para la tarea, ¿estas nos las mandas aquí al correo? Ya las mandé en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Ah, ya, Ahí entonces ahorita. mandé el archivo. Ustedes me hicieron favor de enviarme también sus correos. Ya no me dio tiempo de Sí. enviárselas a sus correos hoy, pero ya está en el grupo. Si alguien no la tiene, mándenme por ahí un mensajito y se la hago llegar, ya sea por WhatsApp o por su correo, para que vayamos en la sintonía. Ahí en ese material PDF que les estoy enviando, va el material que vamos a estar trabajando en las siguientes 4 o 5 sesiones. ¿Sale? Hermano Sí, ya Alberto. nomás un último comentario. Dígame. Como comentario, hermano Israel, o sea, de lo que se alimenta la mente, baja al corazón y sale por la boca. Sí. No Sí, solo ¿verdad? la mente, el espíritu también. Por eso Sí, tenemos que... pero yo me refiero cuando alimentamos a la mente, pues, o sea, por ejemplo, con las noticias, pura noticia, y malas, entonces, pues, uno habla de noticias, pero cuando lo alimenta uno de Dios, que escucha, lee las palabras, es diferente. Exacto. Entonces, sí hay diferencia en ese sentido. ¿Y cuándo vamos a poder hablar mejor de Dios? Alimentándonos de su palabra, escuchando siempre. Bueno, Dice que el que canta alaba 2 veces al Señor. Sí, pero ¿cuándo ¿verdad? vamos a hablar más? ¿Cuándo vamos a hablar más y mejor de Dios? Cuando hablemos más y mejor. Nos alimentamos de su palabra. Escuchen lo que les dije. Cuando tengamos el Espíritu Santo. Ya lo tenemos. Nada más falta que le hagamos caso. ¿Cuándo vamos a hablar más y mejor de Dios? Cuando hablemos más y mejor con Él. Esta es la clave. Cuando hablemos más y mejor con Él. Y mejor con Él. Cuando dediquemos más ratos a la oración. Cuando nos esforcemos más por hablar con Él. Dice el mismo Jesús, hablen menos de mí y más conmigo. Cuando vamos a la adoración, ¿qué hacemos? Buscamos hablar con Él. Y lo que Él quiere escuchar cuando vamos a la adoración es que hablemos de nosotros con Él. Que nos acerquemos a Él como el amigo, como el hijo, como el hermano. ¿Vamos bien? Hermano Alberto. Alberto Contador. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Me podrías indicar el correo al que debo de enviarte mis datos para que me hagas favor de enviarme el material? Sí lo tenemos dado de alta en el grupo de teología de WhatsApp. No, estoy en el del consejo. En el de consejos. Ahorita
al hermano Alfredo para que lo dé de alta en el otro y allí se lo enviamos. Creo que él ya Por lo tiene favor. ubicado. Gracias. De nada. ¿Algo más que quieran comentar? Yo tengo una duda. Dígame. Aclárame, ahorita acaban de comentar que hay que alimentar el cerebro, la mente, y después eso pasa al corazón para que salga verbalizarse. ¿Le damos más importancia a la mente que al corazón? No. Vamos poniéndolo así. Cuando vamos a la oración, utilizamos la mente, utilizamos los sentidos para hablar con Dios. Cuando recibimos las mociones del Espíritu, ¿a dónde llegan? Llegan al corazón, las procesa la mente. Cuando leemos, cuando estudiamos, cuando tomamos cursos, ¿a dónde nos llega la información a la mente? Cuando la mente la asimila, se almacena en el corazón. A mí me gusta reflexionar mucho esta parte y decir, ok, toda la información que yo puedo aprender o transmitir sobre Dios se procesa en mi cabeza, pero resulta que aquella información que repercute directamente hacia mí se queda en el corazón. ¿Cómo lo puedo simplificar? Cuando Dios sacude mis pensamientos, cuando Dios habla a mi conciencia a través de lo que reflexiono, a través de las emociones que Él me quiere regalar, ¿qué pasa? Me doy cuenta que hay tantas cosas de mí que tengo que trabajar. Hay tantos vicios, hay tantos virus que tengo que sanar, que mi medicina en primer lugar es el Espíritu Santo, porque Él me está reflejando de que estoy enfermo. Y al mismo tiempo Él me va a dar la medicina. Muchas veces va a ser la reconciliación. Acercarme a confesarme, acercarme a comulgar. Muchas veces va a estar allí la medicina. Pero esa medicina, ese tratamiento no va a estar completo si no soy también capaz de hacer cambios en mi vida. No sé si me explique. Hay una parte que dice que lo que sale de la boca del corazón procede. Significa que le da más peso a lo que procede del corazón que a tu mente racional que puede fallar. ¿El corazón no se equivocaría entonces? Correcto, según lo que entiendo de la Biblia. Marisol. ¿Abres el micro? Ahí está. A ver, lo que yo te entendí, a ver si estoy bien, ¿no? Lo que estaban diciendo es, obviamente la mente lo racionaliza y el corazón entra en la emoción, ¿no? El sentimiento, por eso es lo que estás diciendo. ¿Sí estoy bien? Por ahí vamos. ¿No? Entre la mente y el corazón, digo, una cosa es lo que uno entienda y otra cosa es lo que tú ya sientas, ¿no? Podemos. Sí, porque al final de cuentas es esta parte, ¿no? La mente lo racionaliza y cuando llega al corazón, el corazón lo lleva a la vida. Ajá. Ya es acción. Ya es acción. Cuando llega al corazón, cuando se almacena en el corazón, hay una proyección de vida. Racionalmente, yo sé que no debo decir mentiras, yo sé que debo controlar mi ira, yo sé que debo controlar mis enojos. Racionalmente ya lo sé, ya lo entendí. Cuando esto caiga aquí, cuando me caiga el 20 de las consecuencias de mi mal proceder y yo decida hacer un cambio, tome la determinación, diría Teresa, entonces es cuando esta palabra ya cayó al corazón, porque del corazón va a implicar que una acción, va a implicar ese cambio. Entonces, entonces estamos hablando de que hay que ser coherente entre el pensar, hacer, ¿no? Y actuar. Exacto. Es a eso a lo que me quiero referir cuando hablamos de unicidad en el Espíritu Santo. Hablar de la coherencia entre el pensar, el actuar, el decir. Todo nuestro ser sea uno. Dicen, bueno, tú eres psicóloga, no me dejarás mentir,
Dicen los psicólogos, el ser humano usa más de 100 caras distintas al día, usa muchas máscaras. Con la esposa es una, con el empleado es otro, con el amigo es otro, con Dios es otro. Cuando hablamos de unicidad en el espíritu, cuando el espíritu empieza a actuar, es la misma cara ante todo el mundo. La misma cara ante Dios, la misma cara con los hombres. Una idea que entra en la mente, una idea racional, pero que cuando cae al corazón, se tiene que proyectar en acciones. ¿Estamos? ¿Más o menos? Os dejé muchas lagunas. No, yo te entendí bien. Gracias, hermano Alberto. Hermano Gracias. Felipe. Sí, está muy bien, yo lo capto aquí. Nuestro presidente, ¿usted qué opina ya para cerrar? Hermano Pedrito. Lo agarré distraído. No, es que no, ¿sí tengo el micrófono? Sí. Sí. ¿Sí? Ah, ok. Lo que pasa que decía lo veía bloqueado, por eso no hablaba. Dije, no quiere que hable. Ah, sí. Bueno, pues lo que pasa es que se ha estado cortando mucho la transmisión y luego se distorsiona un poquito tu voz. No sé si las fallas o no sé si les haya pasado a los demás, pero aquí conmigo sí se distorsionaba un poquito tu voz y luego como que se bloqueaba. Sí, hay muchísimo aire. Sí, también en mi pantalla aparecía el letrero allí que era interferencia en el internet, entonces sí se corta la voz. Ajá, sí, así es. Bueno, pero todo bien. Todo bien. Pues, feliz tarde. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos has concedido en esta tarde. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo. Adorado sea el Santísimo Sacramento. Por siempre sea adorado. Que tengan buena tarde. Igualmente. Hasta luego. Un reparador descanso para todos. Que tengan buena tarde Y todos. un abrazo virtual. Gracias, igualmente.